A partir del 1 de octubre de 2024, Raquel Buenrostro fue nombrada titular de la Función Pública, la cual se transformó en Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Estudió la licenciatura en Matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue subtesorera del Gobierno de la Ciudad de México. En Pemex, ocupó la Gerencia de Planeación y Desarrollo. Fue jefa del Servicio de Administración Tributaria y secretaria de Economía. Bienvenidos a Llegamos Todas. Nos vamos a ir a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. ¿Para qué? Para entrevistar a la secretaria Raquel Buenrostro. Nos va a contar de su vida, de sus esfuerzos y de cómo logró llegar. Secretaria Raquel, gracias por este tiempo que nos da para Canal 22. No, un placer y saludos a todas y a todos. Sobre todo a todas, porque queremos que este programa ayude a todas las mujeres a entender que todas podemos llegar. Cuéntenos un poco pues, la larga lucha que tuvo Raquel Buenrostro para llegar a quien es hoy. Bueno, a lo mejor ya ahorita ya hay una cultura afortunadamente un poco diferente para las niñas de ahora, pero todavía en mi época era muy complicado también para las mujeres. Siempre pensaban que nuestra labor era pues más de casa. O adornar, ¿no? Más de adorno, más de cuidar a los niños, etcétera, y no de desarrollarnos como personas. Entonces es mucho trabajo. Yo siempre digo que tenemos menos oportunidades y también nos dan menos derecho a equivocarnos. Entonces por eso nos tenemos que preparar muy bien para cualquier oportunidad, siempre aprovecharla al máximo. Usted estudió matemáticas en la UNAM, una carrera que hoy por hoy todavía la dominan hombres. No me puedo imaginar en el momento que la estudió. ¿Qué le decía a su familia, los compañeros, los profesores? Bueno, en mi casa afortunadamente vengo de una familia muy humilde pero muy amorosa. Siempre tuve el apoyo de mis papás, muchísimo. Sin embargo, sí les era difícil como, ¿y de qué vas a trabajar y qué haces después? Y pues en ese momento yo decidí hacer lo que me gustaba y ya preocuparme después por lo que íbamos a trabajar. O por lo menos, pues a lo mejor dando clases, pues de algo conseguiré. Pero yo creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida porque la Facultad de Ciencias en la UNAM es una de las, yo creo que diría que es de una de las facultades más críticas que hay en una escuela. Espero que así siga. Y eso me hizo crecer mucho como persona y también me dio mucho valor como mujer. Y el tema de la universidad pública, ¿no? Que abre otro tipo de ventanas y nos muestra un mundo muy especial. La ventaja que tenía estudiar en la universidad es que uno conoce gente de todo tipo, de todos niveles socioeconómicos y también de todo el país. Entonces eso te da una apertura para conocer a muchísimas personas y entender también que independientemente de los orígenes, sabemos gente de todo tipo, buenos y malos, en cualquier lado. Secretaria Raquel, nos hablaba de orígenes muy humildes, mucho trabajo por parte de su familia para salir adelante. Esto es bien importante para nuestro auditorio porque muchas veces se tiene el estereotipo de que cierto tipo de mujeres nacieron privilegiadas, que ya tenían el camino hecho. ¿Cuáles son estos orígenes humildes? Bueno, mi papá no estudió ni la primaria, mi mamá estudió hasta secundaria, entonces era difícil porque en la escuela pues básicamente sí nos dieron mucho apoyo para estudiar. Siempre nos dijeron, pues nosotros no tenemos dinero, lo único que te vamos a dejar son los estudios, es la escuela, aprovecha. Mi papá era una persona exigente, dura, entonces o pasábamos de año o pues nos poníamos a trabajar, entonces más valía que tuviéramos buenas calificaciones porque si no se nos acababa la oportunidad de seguir estudiando. Pero al mismo tiempo también nos apoyaban mucho, ¿no? Es decir, siempre privilegiaban que estuviéramos estudiando, haciendo tarea antes de cualquier quehacer doméstico. Entonces también eso fue un gran apoyo. ¿De qué trabajaban sus papás? Mi papá mucho tiempo fue chofer. Trabajaba en lo que ahorita son el Metrobús. En algún momento también eran los Delfines, para los que se acuerden.
papá mucho tiempo trabajó de chofer, primero como empleado, y otro tiempo tenía una camioneta y hacía transportes de carga en general. Y ya un poquito más grande ya trabajó ya como encargado, como administrador en campo, sembrando. Mi papá sembraba cebolla, era empleado de agricultores de cebolla, entonces trabajaba también ya un rato ahí organizando cuadrillas para sembrar. ¿Y cuántos hermanos son? Somos 4, 2 hombres y 2 mujeres. Económicamente debió ser muy difícil para sus padres. Sí, afortunadamente mi mamá era como un poco movida y desde muy temprana edad, desde la primaria, nos consiguieron becas. Entonces yo la verdad siempre agradezco, y una manera de entregarme al servicio público es porque yo digo que el servicio público nos permitió a nosotros estudiar, si no de otra manera no lo hubiéramos podido lograr, y porque también tuvimos mucho acceso a becas, afortunadamente por calificaciones, ¿no? Ahora por eso a mí me da mucho gusto que ahora las becas sean más universales, porque gracias a eso pues no necesariamente tienes que tener buenas calificaciones, porque hay gente que puede tener mejores calificaciones, pero no las tiene porque tiene que trabajar o tiene otro tipo de labores y quehaceres en su casa. En cambio, ahorita ya hay más oportunidades para todo el mundo. ¿Qué hacen sus hermanos? Pues, digo, afortunadamente yo creo que ahí como mis papás sí nos apoyaron muchísimo. De los 4, todos terminamos carrera. 2 de mis hermanos, una hermana tiene doctorado, incluso, se estudió y estudió en el extranjero, y otro de mis hermanos tiene también estudios en el extranjero, también ya con carrera y es candidato a doctor, y pues todos estamos tratando de hacer lo que... Deben estar muy orgullosos sus padres al ver el esfuerzo retribuido. Yo creo que mis papás sí están contentos. Mi papá ya falleció hace muchos años, pero yo creo que sí en su momento estuvieron tranquilos, por lo menos lo que nos enseñaron, pues ahí quedó. Y de verdad quisiera enfatizar el tema de los programas sociales, porque son bien importantes para ayudar a millones de familias, no solo las becas para los niños, también para las mujeres, para los hombres, para la tercera edad. No, sí son muy importantes, porque la verdad, desafortunadamente, cuando se tienen pocos recursos, las escuelas para empezar quedan lejos de casa. Y el transporte público fuera de la Ciudad de México es caro el transporte público, entonces luego no se tiene dinero ni para ir a la escuela, para pagar el transporte, ya no digamos para echarnos una torta en la escuela cuando estamos todo el día. O las copias, ¿no? No, eso no. Ahí hay que pegarse con los compañeros de trabajo y la biblioteca. Entonces, por ejemplo, en mi época, yo lo que hacía es que estudiaba en la biblioteca porque yo no podía comprar ningún libro. Entonces llegaba y todo el tiempo que podía estudiaba en la biblioteca. Y aparte no es solo eso, ¿no? Desde el gasto de los pasajes, hay quien no tiene para eso. No, hay veces que no puedes salir porque no tienes dinero para el pasaje. También sé que le negaron algún tipo de beca por ser mujer. En algún momento cuando estaba haciendo la maestría, teníamos beca CONACYT porque era una maestría que les llaman de excelencia, ¿no? Entonces, a los más altos promedios había otra beca adicional que daba Pemex y era más dinero. Entonces, en ese momento, pues a mí me caía muy bien una beca porque para entonces mi papá ya no estaba trabajando y como no tenía más que la primaria, pues le estaba costando mucho trabajo volver a reingresar a trabajar, y vivíamos prácticamente de las becas. O sea, yo tenía beca, mi hermana tenía beca, un hermano sí ya trabajaba, pero pues básicamente de eso vivíamos. Entonces, cuando se viene que a las mejores calificaciones les daban más dinero, pues uno le echa un poquito más de ganas. Claro. Y hubo un empate en mi generación. Entonces hubo un compañero y yo que teníamos 10 en todas las materias. Entonces yo no sabía que había otra persona que había sacado puro 10. Cuando me presento pues, a ser exigible mi beca, me dicen que ya se la habían dado al hombre, porque los hombres son los que tienen que trabajar primero y mantienen a sus familias, entonces que primero iba el hombre, y como nada más había una, que le tocaba a él. Y así era incluso también en la bolsa de trabajo. Primero se conseguía el trabajo a los hombres, porque decían, tú como mujer, tú te vas a casar, te van a mantener y vas a cuidar a los hijos, y un hombre tiene que salir a alimentar a su familia, entonces tú no tienes necesidad de trabajar. Cuando incluso en esos momentos pues, la necesidad era más fuerte en mi familia porque soy la mayor,
Y mi papá ya tenía un rato pues sin trabajar, sin poder conseguir trabajo, ¿no? Entonces sí estaba complicado. A su paso por el SAT, Raquel Buenrostro recibió el mote de la Dama de Hierro. Me dicen la Dama de Hierro, pero si fuera hombre dirían, es una persona de carácter, de personalidad, todo lo hace correctamente. Y bueno, son miles de personas que dicen que los programas sociales no sirven para nada, que no sacan a las personas de la pobreza. Y aquí con la secretaria Raquel Buenrostro tenemos un ejemplo del esfuerzo, una buena educación, pero también la ayuda de programas sociales. Vamos a escucharla. Antes de la pausa hablábamos justamente del tema universitario, la maestría, matemáticas, economía, carreras que tradicionalmente son para hombres. ¿Cómo enfrenta, por ejemplo, a los compañeros? ¿Hay algún tipo de discriminación? Entre compañeros, afortunadamente, no tuve problemas de discriminación. Les digo, básicamente fue en la maestría y sí fue para la beca, incluso para la bolsa de trabajo, que se le dio preferencia al hombre, pero digamos que más que los compañeros eran los que representaban en ese momento la institución, ¿no? Compañeros no. La verdad es que los compañeros eran agradables y sucedió algo muy curioso en mi familia. Yo creo que mi papá puso tanto énfasis en que las mujeres teníamos que salir adelante, teníamos que hacernos valer y que teníamos que aprender a trabajar porque pues si no te tocaba buena suerte con tu marido, pues tampoco podías estar ahí esclavizándote, ¿no? O sea, un poco yo siempre digo que para tener libertad como persona tienes que tener un mínimo de libertad económica. Y esa libertad económica te permite ser más tú como persona. Y eso nos lo enseñó pues, mis papás desde muy jóvenes. Entonces mi hermana y yo estudiamos cosas muy técnicas, muy carreras para hombres, y mis hermanos se encargaron al lado de las humanidades. ¿Cuáles son las carreras que tomaron? Yo estudié matemáticas con una maestría en economía. Mi hermana estudió actuaría y tiene maestría y doctorado en economía y en finanzas. Uno de mis hermanos es diseñador gráfico y el otro hermano estudió historia y es candidato a doctor en ciencias políticas. El tema de acoso sexual por ser mujer. El tema de acoso sexual y de prejuicio también, sí lo he vivido. No el acoso afortunadamente, pero yo creo que me ha ayudado un poco el carácter. No todas las personas tenemos el mismo carácter ni la misma personalidad. Dama de hierro la llaman. Sí, entonces la verdad es que sí he sido muy tajante en esas cosas y a la primera pues marco una línea muy fuerte y ha sido suficiente afortunadamente. No toda la gente tiene la misma fortuna y no todo mismo tiene a lo mejor las mismas herramientas en carácter y en personalidad para eso. Y en temas, por ejemplo, de prejuicio también, yo me acuerdo que a muy pronta edad, me acuerdo que recibí una promoción y alguien me dijo que qué bueno que había recibido esa promoción. Pensé, pero lo bueno es que tu jefe está joven y está guapo. Dice, yo dice, como pensando que yo había andado con él. Ajá. Dice, pues qué bueno, dice, porque pues, además está bien joven y está guapo y tiene su cartera. Qué pena, ¿no? Porque eso todavía pasa el día de hoy. Y sí es ofensivo, porque dice, bueno, a mí me promovieron por mi trabajo, no por andar con el jefe y además no ando con el jefe, ¿no? Entonces sí es complicado porque la gente asume que el reconocimiento no necesariamente es por capacidad, ¿no? Entonces sí hay prejuicio por parte luego de los compañeros de trabajo. Las mujeres tenemos que trabajar mucho más, demostrar mucho más y en la mayoría de las ocasiones recibir menos dinero por lo mismo. ¿Cómo ha sido esto en su carrera, secretaria? Si trabajas igual, siempre que un hombre, siempre van a promover al hombre. Entonces nosotros tenemos que trabajar más que los hombres para que seamos más notables, para que nos volteen a ver y nos den la oportunidad. Luego, cuando nos dan la oportunidad, si te equivocas, te mandan a la congeladora y te vas otros años, 2 años, 3 años, hasta que se le olvida al jefe que te equivocaste. En cambio, un hombre se equivoca y se equivoca y se equivoca y le siguen dando oportunidades.
Entonces yo siempre digo que tenemos que trabajar más y equivocarnos menos. Entonces yo siempre digo, cuando hay pocas oportunidades hay que tomarlas, pero hay que llegar bien preparado, porque no va a haber pronto otra oportunidad para eso. Un amigo muy querido que tenemos en común me comentaba una anécdota de Pemex, cuando usted ya tenía un buen puesto que se había ganado con su esfuerzo y alguien le pide un café. ¿Cómo sucede esto? Sí, son parte como de los prejuicios. En Pemex pues, hay mucho ingeniero de mucho tiempo. Yo llegué en una época donde, por ejemplo, si yo veía 2 pisos hacia arriba, 2 pisos hacia abajo y el piso donde yo trabajaba, pues prácticamente eran puros hombres. Y desafortunadamente las mujeres que había eran apoyos de logística, secretariales y demás. Entonces una vez voy a una reunión donde había pues alto nivel y a mí me tocaba yo iba en calidad de financiera, digamos, a hacer corridas financieras para un proyecto nuevo que quería hacer Pemex. Era gente de alto nivel, estábamos viendo el proyecto, pero era la única mujer y además era la más joven que estaba en la mesa. Entonces automáticamente cuando entramos a la reunión, lo primero que hacen es que los señores me empiezan a pedir café y uno hasta se quitó el saco y me lo dio, ¿no? Para que... No puede ser, no puede ser las cosas que tenemos que enfrentar. Casi vamos a una pausa, pero antes de la pausa, ¿qué quería hacer Raquel cuando era niña? Pues yo creo que lo primero que tenía a la mano, porque como les dije, mi familia no estudió, para mí la mayor autoridad eran los maestros. Entonces yo lo que quería era dar clases. Vamos a hacer una pausa, no le cambies time, llegamos todas. Desde el principio, indica Raquel Buenrostro, hay que trabajar el doble para que se te reconozca la mitad de lo que le reconocen a un hombre. El sector financiero es muy sesgado hacia el género masculino. Hay muchísimos hombres. Ser una secretaria de Estado no es una labor sencilla, pero Raquel Buenrostro nos enseña a todas que podemos llegar. Vamos a escucharla. Conocida como Dama de Hierro, mujer incorruptible en palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, jefa del SAT, que no es cosa menor, hoy secretaria de Estado. ¿Qué pasa en sus relaciones personales? Porque, por ejemplo, un hombre dice, yo no quiero una mujer así porque no le voy a cargar la bolsa. ¿Cómo se lleva esto? Bueno, en mi caso personal, porque eso yo creo que sí ha sido personal, pues a lo mejor yo desde que estaba chica y empecé a estudiar y como sí tenía una formación, sobre todo por mi familia, por mi papá, que se acentuaba mucho el tema de la libertad, que decía que no hay cosa que te haga más feliz que hacer lo que tú quieres cuando tú quieres. Entonces yo pues me dediqué más bien a desarrollarme como persona y yo no buscaba a lo largo de la vida relaciones. He tenido, porque todos somos de carne y hueso, hemos tenido relaciones, hemos estado compartiendo vida con algunos compañeros. Sin embargo, no es fácil porque, por ejemplo, hay que trabajar mucho. Yo decía, nosotros tenemos que trabajar más. Entonces es difícil que tú tengas un compañero que si trabaja menos, aguante tu ritmo de vida. O que si ganas más. El si ganas más, todavía yo creo que es más difícil porque ese ni siquiera se puede hablar. Al menos en mi generación no lo hablan. Entonces uno sentía luego incomodidades y ya después te pensabas que era eso. Pero incluso yo, por ejemplo, que he tenido relaciones más o menos parejas, el tema pues es el tiempo que le dedicas a tu trabajo. Entonces, pues a veces terminas con gente que trabaja incluso más que tú, porque es la única manera, y no es fácil. Y a raíz de la administración pasada con el expresidente López Obrador, ya son puestos que son figuras públicas y requieren mayor compromiso, pues ya ha sido más complicado, ¿no? Sí es mucho más difícil porque uno le dedica más tiempo y además se convierte uno en figura pública, que uno debe dar el ejemplo. Entonces también, pues ya es, además de que trabajas más, pues vacacionas menos, descansas menos, yo no salgo.
la verdad. Yo voy de mi trabajo a mi casa, visito a mi familia, a mis amigos, la gente me visita en mi casa, yo visito en su casa. Si llego a salir fuera, prácticamente es con familia. A mí no me verán fuera casi con nadie, nunca. Salgo con mi pura familia y conservo amigos de muchísimos años, ¿no? De 40, 30 años, que son con los que tengo las relaciones más cercanas, pero sí trato de ser más prudente desde la administración pasada ahorita, ¿no? Porque yo creo que no hay que... No, mi mamá decía, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Que le den de comer a los buitres que siempre quieran encontrar qué, ¿no? Y la verdad es que como sí tratamos de ser firmes, digamos, en el trabajo y ser muy, muy rectos en lo que nosotros hacemos, pues yo no creo que le caiga muy bien a muchas personas, ¿verdad? Entonces, también como, pues hay gente que además me lo ha dicho y no son amenazas, porque no son amenazas, pero sí me traen bajo lupa, ¿no? Bajo lupa esperando a ver dónde te equivocas. Yo siempre les digo, pues haz lo que quieras, pero pues te vas a cansar. Yo te sugiero que te sientes mientras encuentras algo porque no hay nada que encontrar. Entonces así ha sido. Y a pesar de que desde la oficialía mayor he tenido gente encima con lupa, pues yo creo que los años que ya llevamos en esto pues son los que son la mejor prueba de que pues que no han encontrado nada porque no hay nada. Entonces sí, también... Como dice la presidenta, incorruptible. Sí, llevo una vida más tranquila. Hay un tema que podría parecer muy menor, que podría parecer superficial, pero que también es muy injusto. Ahora que está hablando de el ojo público, ser figura pública, hombres y mujeres, el aspecto. Porque a un hombre le ponen una corbata y sale. A la mujer esperan que esté maquillada, esté peinada, que la ropa sea como mucho más adornada que lo de los hombres. Yo empecé a usar ya pantalón ya mucho tiempo para acá, pero yo usaba trajes sastre y vestidos. Hubo un jefe que tuve muy al principio en mi segundo trabajo, que luego decía, a ver, vamos a una reunión, y primero me daba una barrida, y si estaba bien arreglada me llevaba a la reunión, y si no, no me llevaba. Cosa que no le pasa a los hombres. Cosa que no pasa a los hombres. Así y luego yo decía, vamos a la reunión, y me barría, y me decía, no vienes bien arreglada, y me regresaba. Entonces, sí es diferente. Yo trato de no ser así. Digo, aquí en mis grupos de trabajo, pues la gente viene como quiera. Me acuerdo mucho en la oficialía mayor había una persona que es muy buena trabajando, muy buena, muy buena. Todos me la quieren piratear, pero en esa época traía el pelo pintado de rosa. Entonces me acuerdo que viene alguien del sector privado y me dice, oiga, ¿ya se dio cuenta que en su equipo hay alguien que trae el pelo rosa? Digo, sí. Ah, ¿y no le ha dicho nada? Digo, ¿cómo de qué? No, es que trae el pelo rosa. Le digo, no, pues está bien. Nos falta avanzar tanto. Sí, entonces sí hay todavía hay muchos prejuicios. Yo trato de no tenerlos. Aquí la gente pues viene como quiera, como se sienta cómoda. Yo nunca les he exigido ninguna vestimenta particular. Y yo hace ya un rato, hace mucho tiempo, no desde que soy figura pública, mucho antes que yo ya estoy, yo creo que más allá del bien y del mal. Qué bueno, qué maravilla. Para las niñas que nos están viendo. No me interesa mucho, la verdad. Nos ven niñas, nos ven mujeres que tienen muchísimos sueños, pero que también tienen muchos obstáculos en la vida. ¿Qué les diría? Yo creo, primero, yo siempre les digo que se la crean. O sea, el respeto que nos den es el respeto que nosotros le exijamos a los demás. Entonces no tengamos ningún miedo a decir lo que queremos y lo que no queremos, primero, y marcar muy bien nuestros límites. Y la otra, que valemos pues, por lo que nosotros somos y también por lo que exigimos, porque hay gente muy valiosa que no lo sabe exigir. Entonces hay que exigírselo, hay que creérselo y que hay que aprovechar todas las oportunidades y que pues que demostremos que sí podemos las mujeres, porque es falso todo lo que quieran decir que nosotros, y nuestra única limitante somos nosotras mismas, no hay nada que nos pueda limitar. A veces cuesta más trabajo que otras, a lo mejor no podemos hacer todos cualquier cosa, ¿no? O sea, es verdad que no todos tienen las mismas condiciones, pero dentro de lo que de nuestras condiciones siempre podemos llegar mucho más lejos
Y cada paso que avancemos nos permite abrir nuestro panorama. Y avanzamos otro poquito más y la gama se va abriendo, y la gama se va abriendo. Entonces, que vayamos pensando, no, que cada paso que demos es importante y cada paso nos ayuda mucho a crecer. Y nuestra única limitación es nuestra imaginación, ahora sí. El cielo es el límite. Sí, no. Nos quedan 2 minutos. ¿Qué pendientes tenemos en México con las mujeres? ¿Qué tenemos que mejorar? Nosotros todavía tenemos que trabajar mucho y eso lo tenemos que hacer, por ejemplo, incluso de nosotras, las mujeres, que tenemos la oportunidad de estar en puestos altos, sí tenemos que hacer una revisión de nuestras instituciones, porque a mismo trabajo normalmente el hombre gana más. Entonces, lo que tenemos que hacer es también renivelar y cuidar que a mismo trabajo el sueldo sea igual el de la mujer que el del hombre. Entonces, eso lo podemos hacer, porque aquí hay todavía muchas áreas donde en puestos intermedios hay mucho hombre y en puestos altos también no se diga más. El presidente ya cuidó mucho esa parte, la presidenta Claudia también lo ha cuidado en el gobierno, tener equidad, pero todavía en los puntos intermedios no hay. Entonces, nos falta que y no solo en nosotros, también el sector privado. O sea, a mí me han llegado comisiones de género del sector privado donde vienen puros hombres. Entonces dices, no, pero venimos a hablar del género, sí, por eso, pero puros hombres, ¿no? O sea, el sector privado también tiene que trabajar mucho esa parte. Y luego, no solo de la mujer, yo creo que estamos hablando de la inclusión en general, ¿no? La inclusión en general de de la mujer, de la gente de diversidad sexual, la gente, los indígenas, la mujer indígena, por ejemplo, es de la más discriminada. Cuando ellos son los que son pie de casa de las familias, porque los hombres tienen que viajar, tienen que convertirse en migrantes, o ya tienen que salir y las dejan con toda la carga de los hijos. Entonces yo creo que sí tenemos todavía mucho que hacer y mucho de las que estamos en posiciones, digamos, privilegiadas en toma de decisiones, pues nos tenemos que comprometer a ayudar. Secretaria Raquel Buenrostro, muchas gracias por compartirnos algo bien importante que es su vida y esta motivación para que todas lleguemos. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en Llegamos Todas y gracias a la secretaria Raquel Buenrostro por contarnos historias tan íntimas.